Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Casa del Rey, buenas tardes. Que Dios te bendiga. A todo el pueblo hispanoamericano, a la Casa de Dios, Casa del Rey, transmitiendo a Jorge Espinosa, un servidor, desde Coacalco, Estado de México. Bienvenido seas y ya estamos listos para la conferencia del día de hoy. Espero que hayas tenido una semana de bendición y como siempre es un gusto y es un gran privilegio hablar de la palabra del Señor. Espero que estés listo y vamos a empezar nuestra conferencia, la cual hemos titulado La puerta a la bendición. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y nos hacemos la pregunta de por qué Dios no nos bendice o cómo es que Dios bendice o si es bueno pedirle bendición a Dios y todas esas cuestiones que a veces entran en nuestra cabeza y que a veces no las podemos contestar o se las pedimos a Dios y a veces no resultan y muchas veces se convierte en una paradoja y en una situación muy polémica. Muchas personas dicen que los cristianos nos acercamos a Dios por conveniencia, por pedirle o simple y sencillamente porque somos débiles en nuestro carácter y que necesitamos de alguna ayuda externa y por eso nos acercamos, muchos dicen, a la religión o a la búsqueda de una ayuda exterior espiritual, que en este caso es Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a resolver todas esas dudas. Espero que tomes tu porción del día de hoy. Dios quiere hablarnos a través del Espíritu Santo y yo espero que Dios haga esa obra en tu vida y que sea de gran bendición. Invita a todos los que tengas ahí a tu lado y vamos a empezar la conferencia de esta tarde. Vamos a abundar en qué es esa gran puerta a la bendición. Y déjame comentarte que esa gran puerta a la bendición comienza por un principio muy importante, que es la misericordia. Y en este caso, la misericordia de Dios. Hoy vamos a descubrir exactamente por qué la misericordia es la puerta a la bendición. Por qué la misericordia funciona como esa herramienta, esa ayuda para que Dios nos pueda bendecir. Y si nosotros entendemos este principio de la misericordia, nos vamos a dar cuenta y a descubrir todas esas preguntas que yo realicé en un principio, que mencioné en un principio, ¿verdad? Así es que vamos a estar muy atentos, que Dios te bendiga y que la misericordia de Dios en este día sea sobre cada uno de nosotros. De primera instancia vamos a ver en qué consiste esa misericordia de Dios. La palabra misericordia de Dios en el hebreo es la palabra rakamim. La voy a deletrear: R-A-K de kilo, H-A-M-I-M-I-M. Rakamim. Esa es la palabra en hebreo que es realmente es un plural, no es una palabra en singular, sino es un plural y generalmente es la palabra que se ocupa en el español como misericordia, ¿verdad? Y eso es la palabra en el antiguo hebreo que está escrita de esa manera. Ahora, aquí lo interesante no es tanto esta palabra que está escrita en plural, sino su singular. Su singular es la palabra rakam, esa es la palabra en singular. Y esta palabra tiene varias connotaciones. Una de estas connotaciones, o de esta palabra que es la raíz, se derivan varias connotaciones. Entre ellas es la palabra requem, que traducido en el lenguaje español es la palabra útero, y que es algo muy interesante, en la cual, fíjate cómo la palabra misericordia está ligada a la palabra útero, o a la palabra matriz, para que seamos más explícitos, a la matriz, en este caso, la matriz de la mujer. Entonces, tiene varias connotaciones y están relacionadas la palabra misericordia, en este caso, con la palabra matriz.
¿verdad? Y vamos a leerlo, cómo se vincula esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra misericordia, con la palabra, cómo se liga con esta rama o raíz de la palabra útero o matriz. Y vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio Lucas, en el verso 57-58, nos vamos a dar cuenta de esta relación entre la misericordia y la palabra útero. Dice así: y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¡Wow! Se regocijaron con ella. En la antigüedad, en particular, si una mujer podía quedar embarazada y podía dar a luz, significaba que Dios le había otorgado misericordia y que Dios le había abierto su vientre. Y ve aquí cómo está claro en el caso de Elizabeth. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Aquí nos estamos refiriendo a ese pasaje en donde hablan de cómo Elizabeth quedó embarazada y cómo nació Juan el Bautista. Y dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, es decir, cuando nace Juan el Bautista, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Por qué? Porque eso es la misericordia de Dios, que el pueblo de Dios entendía, vivía, la tenía como práctica entre ellos y Dios, ¿verdad? Que una mujer quedase embarazada y que no solo quedase, sino que diera a luz, era que Dios estaba extendiendo su misericordia. Dios estaba dando misericordia para abrir ese vientre, esa matriz, ese útero. ¡Wow! Entonces ahora nos damos cuenta cómo está ligada la misericordia con la bendición de que una mujer pudiera tener hijos, que un bebé rompiera matriz y que naciera un bebé o un varón o una mujer. Entonces, la misericordia de Dios la empezamos a comparar de alguna manera con la vida misma del ser humano. El que Dios nos dé vida es parte de la gran misericordia de Dios al ser humano. ¡Wow! Eso es algo tremendo, eso es algo muy bonito, y ese es el concepto, ese es el principio de la misericordia. Que Dios permita la vida en el hombre. ¡Wow! Tremendo. Vámonos ahora a ver otra conexión en Isaías 49:15. Y vamos a darnos cuenta que aquí la palabra misericordia es sinónimo de compasión, ¿verdad? Cuando uno tiene compasión por la causa, por la suerte de algunos otros que están en una situación difícil, a eso también se le llama ser misericordioso o ser compasivo, ¿verdad? Tener el sentimiento que la gente que está padeciendo, yo lo pueda padecer, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver en Isaías 49:15, y dice así la palabra del Señor. Y ve cómo todo va ligado al tema de la madre, al tema del útero, de la matriz. Dice en forma de pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! Entonces, aquí viene un ejemplo de que la misericordia de Dios, la que es de origen divino, es una misericordia superlativa.
Si ya nos dimos cuenta que Dios pone su misericordia en una mujer para que la mujer quede embarazada y pueda tener bebés, ¿cómo es el comportamiento de una madre con sus hijos? Es un amor abnegado totalmente. Es un amor totalmente grandioso. Es un amor de protección de la madre hacia el hijo. Es el instinto que le llamamos el instinto maternal que surge en las mujeres, ¿verdad? Casi en todas, porque ahora casi ya hacen menos. Ahora las mujeres ya no, en primera ya no desean tener hijos, y en segunda ese sentimiento maternal que se vivía antes con mucha intensidad, ahora ya está hasta como apagado, limitado, apocado, y es lógico, ¿verdad? Porque dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y es lógico, pero el verdadero sentimiento de maternidad de una mujer es un sentimiento tremendo. Es un sentimiento en donde la madre prácticamente puede dar la vida por los hijos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la misericordia de Dios es mayor todavía que ese sentimiento. Es con un poder todavía mayor, porque dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué mujer se va a olvidar de su hijo? La verdadera mujer que tiene ese sentimiento, ese desarrollo intuitivo de la maternidad, nunca se va a olvidar de su hijo. Y dice todavía el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! La compasión de Dios, la misericordia de Dios es infinita, es permanente, es superlativa, ¿verdad? Y de esta manera podemos darnos cuenta que la misericordia se empieza a convertir en un elemento fundamental, prioritario y de principio en nuestra relación con Dios. Solamente déjame comentarte que por la misericordia nosotros estamos en el periodo de la gracia. Si no tuviéramos misericordia, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, nosotros no seríamos hijos. Si Dios no hubiera tenido misericordia, no hubiera escogido un pueblo que es Israel. Si Dios no hubiera tenido misericordia, no hubiera adoptado a otro pueblo que no es el suyo, que somos los gentiles nosotros. Si Dios no hubiera tenido misericordia, no hubiera hecho ese plan universal, celestial, de enviar a su Hijo como el Mesías, como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Entonces, la misericordia de Dios es un principio fundamental, esencial en nuestras vidas. Y es eso, es ese amor entrañable que sobrepasa aún el amor de una madre por sus hijos, que parte de un sentimiento de vida, parte de un sentimiento de entrega y de compasión. Esa es la misericordia de Dios. Y tiene su principio en la vida, ¿verdad? En lo que genera vida, en la matriz de una mujer. Eso es el principio de dar vida, porque a Dios le plació dar su misericordia. Así es que, amada hermana, si tú has tenido el privilegio de ser madre, ese privilegio significa que la misericordia de Dios te ha alcanzado. Y eso es lo máximo, eso es lo superlativo, que incluso rebasa a la vida o a la circunstancia que Dios pueda vivir con algún hombre varón. Porque aquí está comparando la misericordia con el acto de dar vida en una mujer. Así es que siéntete agraciada, siéntete bendecida, siéntete privilegiada como mujer y más como madre. ¡Wow! Ahora vamos a ver cuáles son los atributos de Dios en este sentido de la misericordia. La misericordia de Dios es uno de sus atributos más importantes, que ya empezamos a darnos cuenta que Dios nos puede otorgar
a nosotros. Vamos a revisar estas características de los atributos o de esta misericordia, qué características tiene. Es importante saber cómo son estas características en el nombre de Jesús. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 34, en el verso 6 y 7. Dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Wow! Aquí vienen estos atributos que Moisés le da a nuestro Dios, y entre ellos menciona la misericordia. Vamos a leerlo otra vez. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, ¿verdad? Dos cosas muy ligadas, diferentes pero ligadas, y entre ellos la misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Grande. Tan grande que opaca su ira, detiene su ira, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, es tan grande que opaca su ira. Muchas veces lo contrario de nosotros, ¿verdad? Que en vez de que actuemos con misericordia, actuamos con ira, ¿verdad? No tenemos compasión cuando hay un error de alguien hacia nosotros, sino al contrario, queremos destruir con nuestra ira. Pero Dios es de manera inversa. Dios funciona de manera inversa. Su misericordia sobrepasa su ira, ¿verdad? Y dice que es grande, grande su misericordia, porque su esencia de Dios es misericordia. Él es el que creó, Él es el que inventó la misericordia. Es parte de su naturaleza, es parte de su ser, la misericordia. Es una cualidad, es una virtud, es un atributo de Dios, que es la misericordia, y que esta es grande, grande, grande. Dice en el verso 7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que hace la misericordia. Anteponerse ante la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice también, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Esto es algo tremendo, esto es una bomba que estamos poniendo delante de todos ustedes. Estamos abriendo este barril de pólvora, porque por un lado estamos leyendo que Dios es misericordioso, que Él antepone su misericordia ante la ira, y todavía dice aquí en el 7 que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces ya no entiendo, porque en la segunda parte dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ya no entiendo. O es misericordioso eternamente, o aplica su justicia hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que han pecado. Entonces, como que hay una controversia, ¿verdad? Bueno, esta controversia no la voy a responder ahorita, va a quedar pendiente para más adelante de la conferencia, para que te quedes a ver por qué aparentemente hay esta controversia. No la hay, y la voy a explicar. Números 14 nos dice, y nos vuelve a repetir lo que Moisés dijo en Éxodo 34. Dice número 14, 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Lo vamos a explicar, pero es una ratificación de lo que había hecho Moisés en Éxodo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Lo que sí quiero que nos quedemos en este momento es lo que viene en este versículo, que la misericordia de Dios es la ventana para perdonar nuestros pecados. Jesucristo en la tierra vino a morir para aplicar su misericordia, para que tú y yo fuéramos perdonados por su sacrificio, por su pecado, por nuestro pecado. Él fue crucificado porque extendió su misericordia. En el huerto de Getsemaní, el motor, la ventana que Jesús abrió para no ceder ante su carne y desistir de ser entregado y crucificado, fue esa compasión que Él tenía hacia nosotros en ese momento. Él dijo: yo sé lo que tú sientes como ser humano. Yo sé en qué situación has estado y has pecado, y por qué has caído y por qué has sido abatido. Y como lo sé, lo comparto y me aflijo. Jesucristo sintió la tristeza, sintió el dolor, sintió la lástima, la autocompasión que muchos de nosotros llegamos a sentir por nosotros mismos. Y Él la llevó en la cruz. ¿Por qué? Porque eso es la misericordia aplicada del Hijo de Dios hacia nosotros. Eso es lo que significa realmente la misericordia de Dios. Que Él entienda tu situación y la mía, y que no se quede en nuestro pecado, que no se quede en la mala acción, que no se quede en el mal comportamiento, en la mala decisión, sino que se vaya más hacia adelante, que vaya más allá y que se convierta en una misericordia aplicada para que llegue al perdón de nuestros pecados. No viendo el por qué o para qué lo hice, sino viendo que el amor de Dios sobrepasa mi pecado por su misericordia aplicada en mí. ¡Wow! Para eso sirve la misericordia. Es esa ventana que nos va a permitir cruzar hacia adentro de la casa de Dios. Nosotros estamos afuera de la casa. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el momento en que se activa la misericordia sobre nuestras vidas, esa ventana se abre para que nosotros podamos ver la casa. Podamos entrar a la casa por la puerta. La puerta es Jesús. La puerta es Jesús para llegar al Padre. Así es que vamos a leer otro versículo y dice en Éxodo 33, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Aquí Dios le está hablando a Moisés y le dice, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así lo contesta el Señor. Uno de los atributos de Dios, parte de su naturaleza es la soberanía divina. Dios es soberano. Dios es indiscutible. Dios reparte como Él desea. Como lo dice ahí en Hechos, Pablo hablando del Espíritu Santo, que Él da dones como Él desea, como Él quiere. También, asimismo, la misericordia aquí está descrita. Dice el Señor: y tendré misericordia del que tendré misericordia,
y seré clemente para con el que seré clemente. En Romanos 9 nos lo vuelve a decir. Romanos 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Fíjate que aquí está retomando la controversia que te cité en el capítulo de Éxodo y de Números. ¿Te acuerdas? Te dije, te voy a contestar. Éxodo 34, me voy a regresar al verso 7 y dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así lo dice en Números. Bueno, pues esta controversia la toma Pablo y nos la contesta ahí en Romanos 9 y nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Primeramente, la naturaleza, el atributo de Dios es que Él es soberano. A Dios no lo podemos cuestionar. A Dios no le podemos decir, Dios, ¿por qué a este sí lo salvaste y al otro no lo salvaste? ¿Por qué a los dos ladrones a este sí lo salvaste y al otro no lo salvaste? ¿Por qué por qué sanaste al siervo del centurión y no salvaste a Lázaro antes de que muriera? No le podemos cuestionar eso a Dios porque Él es soberano. Pero Dios sí nos puede revelar por qué lo hizo. ¿En qué manera nos lo revela? En su misericordia y en su amor. Fíjate cómo está implícita su misericordia en todo momento. Ahora, aquí nos lo contesta y nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sino del que Dios tiene misericordia. Ahora bien, si ligamos este capítulo en donde Dios muestra su soberanía, en donde no depende de mí, sino depende de Dios, que yo reciba su misericordia, si bien hay algo que nos va a dar esa pauta y esa revelación completa. Me regreso ahí a Éxodo 34. Un momentito. Éxodo 34. Dice en el 7, que guarda misericordia a millares. Y luego dice que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La misericordia de Dios es, como te dije, la ventana para el perdón de nuestros pecados. Si Dios no fuera misericordioso, no perdonaría nuestros pecados. Todavía no está contestada la pregunta. La vamos a contestar en un momento más. ¿Qué dice ahora en Mateo capítulo 9? Y aquí ya estamos hablando del Hijo de Dios. De cómo la misericordia del Dios poderoso, en el momento en que Jesucristo vino a la tierra y predicó durante 3 años, la misericordia de Dios se mostró de manera física, palpable, de manera concreta. Y ahí es donde vamos a ir descubriendo esa respuesta a la pregunta, ¿verdad? De que, ¿cómo es que Dios la da a quien quiere? Bueno, pues entonces, ¿eso cómo funciona? Vamos a ver cómo Jesús empezó a aplicar la misericordia. Dice en Mateo 9:35, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Jesús
amó y sigue amando a las multitudes. Las multitudes somos todos aquellos que no hemos recibido a Dios en nuestro corazón, que no nos hemos acercado a Jesús. Dice que Él, porque amaba a las multitudes, ¿qué hacía con ellas? Predicaba el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es la predicación del Evangelio del Reino? Las nuevas de salvación. Arrepentíos de vuestros pecados, para que se acerque el reino de los cielos a ustedes. Ese es el verdadero Evangelio, que nos arrepintamos de nuestra vana y pasada manera de vivir, porque entonces somos como ovejas sin pastor. Hacemos y deshacemos, pero no tenemos un principio, y el principio moral que queremos tener es torcido y sin fundamento. Entonces, la misericordia de Dios provoca al mismo Jesús a predicar el Evangelio de salvación. Arrepentíos, arrepentíos. La misericordia de Dios nos dice: arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón de tus pecados. Cambia tu forma de vida. Cambia tu forma de pensar. Reestructura tu mente, tu corazón. Podemos tener infinidad de defectos de carácter, pero si tu corazón está alineado a Dios, si tu corazón está alineado a pedir perdón, entonces está sucediendo algo tremendo. Y eso algo tremendo significa mover a misericordia a Dios, mover a compasión a Dios. Y entonces con esto te voy a contestar la pregunta. Entonces aquí viene la respuesta de por qué Dios dice que Él no va a pasar por alto el castigo ni el pecado de los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los que heredan pecado a sus hijos y estos a su vez a los hijos de sus hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación? Heredan pecado de maldición. ¿Quiénes son estos? Pues son exactamente los que no se han arrepentido de sus pecados y de sus iniquidades, porque Dios es justo. Por eso dice el Señor que Él da misericordia a quien quiere. ¿Y a quién crees tú que por justicia se la va a dar? ¿Al que se arrepiente de corazón de su pecado, o al que sigue delinquiendo aún conociendo del amor y de la misericordia de Dios? ¡Wow! Ahora entiendes por qué Dios es misericordioso eternamente y su misericordia está sobre todas las cosas, aún arriba de su ira. Aún si el más terrible pecador, aún si este hombre que fue crucificado al lado de él, que como él lo dijo: yo estoy siendo crucificado porque me lo merezco, porque yo cometí ilícitos y esa es la justicia que a mí me toca. Aún Dios, su misericordia fue mayor que su ira, y en vez de condenar a este hombre, dice Jesús que lo llevó al paraíso en esa tarde. ¿Por qué? Por su misericordia, porque fue movido a misericordia, porque siempre se va a cumplir su palabra. Si yo no me arrepiento de corazón, si yo me mofo, me burlo de Dios y de su misericordia y de su amor, entonces vendrá el rigor hasta mi tercera y cuarta generación de la justicia de Dios y no seré perdonado. Pero si yo busco de corazón, si yo me arrepiento de corazón, alcanzo la misericordia de Dios, porque Jesús me ve como una oveja sin pastor. ¡Wow! Pregunta contestada. Busquemos la misericordia de Dios. Es la respuesta que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. En Mateo 14 dice:
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La misericordia de Dios otra vez en activo, la misericordia de Jesús en activo. ¿Por qué se activó la misericordia de Dios? Porque la multitud lo seguía, porque la multitud lo perseguía, porque la multitud sabía que Jesús les iba a dar sanidad, los iba a alimentar. Aquí está hablando de la alimentación de los 5,000. Los iba a alimentar, no solo materialmente con peces y panes, sino también espiritualmente con su predicación, con su evangelio de salvación. ¡Wow! Pero todo parte de la misericordia de Dios. Todo parte, porque aquí dice Jesús, oyéndolos, ya se había apartado en un lugar desierto, pero cuando vio a la gente que le seguía desde a pie desde las ciudades, dice, saliendo Jesús. Cuando Dios ve nuestra necesidad, cuando Dios ve nuestra solicitud, cuando nosotros venimos con humildad y con reconocimiento de nuestros pecados, cuando Dios ve que estamos arrepentidos genuinamente, Dios no va a tardar en soltar su misericordia. ¡Wow! Así es que si tú en esta tarde, si le hemos fallado a Dios, de los cuales yo soy el primero en levantar la mano, si le hemos fallado a Dios, pidámosle perdón, pongámonos a cuentas con Él, pidámosle en su misericordia esa limpieza de corazón, de espíritu, de mente, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto. Esta es su virtud, este es su atributo, derramar misericordia, porque Él quiere al arrepentido. Él quiere tener compasión de ti y de mí, porque Él es soberano. ¡Wow! Yo te animo a que te acerques a Cristo, porque Él es el motor de la misericordia. Al Dios Padre, porque Él es el inventor de la misericordia a tu vida y a mi vida. ¡Wow! Ve lo que decía el salmista David, porque él vivía esa misericordia. David fue un hombre, dice la palabra, que con el corazón semejante a Dios, pero con los errores más horrorosos que pueda tener un ser humano. David fue genocida. ¿Por qué me dices genocida? Sí, porque cuando quiso censar al pueblo de Israel, Dios soltó ¿cómo le podemos llamar? Esa plaga de mortandad por el ángel de Jehová, y empezó a matar a todo el pueblo, ¿verdad? Y obviamente, ¿por causa de quién? De David. Por eso David fue un genocida. David fue un adúltero porque pecó con Betsabé. David fue asesino porque mandó matar al esposo de Betsabé. David cometió muchos errores. David no le dio educación correcta a sus hijos, y la espada entre sus hijos nunca cesó. Uno de sus hijos cometió incesto con una de sus hermanas, y Absalón fue y mató a su medio hermano. O sea, hubo terribles situaciones en la vida de David, de su familia, y más aún, lo que llegó a sacar a David a flote en su vida como rey fue la misericordia de Dios. Puedes leer el Salmo 91, donde David se arrepiente tremendamente de su pecado, y entonces viene la misericordia de Dios a abrazarlo.
viene la misericordia de Dios a abrazarlo. David sabía de la misericordia. David sabía cómo llegar a Dios, porque su corazón era también noble, porque el corazón de David era un corazón humillado, contrito, genuino delante de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No necesitamos a un tercero, no necesitamos quien nos confiese. Necesitamos confesarnos nosotros directamente con Dios para alcanzar esa misericordia. Dice el salmista David en el Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Imagínate, David experimentó la misericordia de Dios y cómo describe la misma. Dice, mejor es tu misericordia que la vida. Claro, claro, porque por la misericordia de Dios vivimos todos los días. Dios no nos ha consumido por nuestros pecados e iniquidades, por su misericordia. Dios no ha permitido que tú y yo nos contagiemos de COVID por su misericordia. Dios no nos va a dejar que padezcamos y que nos muramos de hambre por su misericordia. Dios no va a permitir que nos quedemos con alguna situación apremiante de vida o muerte por su misericordia. Dios no va a permitir que tengamos una enfermedad terminal por su misericordia. Y aunque el hombre la decrete, aunque nuestros enemigos quieran nuestra cabeza, aunque todos aquellos estén en contra de nosotros, la pelea es de Dios, no es nuestra. Y por sus misericordias vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y tú y yo lo tenemos que creer. Estemos parados donde estemos parados delante de Dios. Amén. Vamos a ver ahora cómo la misericordia de Dios, que es otro atributo, es una misericordia eterna. Es una misericordia eterna. Eterna quiere decir que tú y yo toda la vida vamos a permanecer viviendo en misericordia, en la gracia de Dios. Y no se va a acabar nunca. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 3. Voy a leer desde el primer verso. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, llenó el templo de Salomón que se estaba inaugurando. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El templo de Salomón, ese templo precioso, lo más grande, lo más excelso, lo más excelente de una construcción, fue el templo del rey Salomón. Y cuando él lo inaugura, hace un evento muy, muy hermoso, en donde llama a todo el pueblo, van los sacerdotes, y esto es lo que empieza a pasar. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas. Él levanta holocaustos, cientos de bueyes en holocausto para Dios, y dice que en el lugar santísimo del templo desciende la presencia del Señor, la Shekinah, la gloria misma de Dios, el Espíritu de Dios en plena llenura en ese lugar. Pues fue tanta la llenura del Espíritu Santo que no solo llenó el lugar santísimo, sino llenó el lugar santo y todo el templo estaba repleto de la presencia, a tal grado que dice que no podían entrar los sacerdotes a la casa de Dios. No podían entrar, ¿por qué? Porque la puerta ya estaba tan saturada dentro que no podían entrar. No, porque recuerda que nadie puede estar delante de la presencia sin quedar vivo.
Y ellos sabían y sentían el poder de Dios en ese lugar. Así es que nadie se iba a atrever a entrar a ese lugar porque muy seguramente iban a morir. Porque nadie puede ver a Dios sin quedar vivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y dice en el 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Wow! Y su misericordia es para siempre. ¿Por qué se tiraron al suelo y adoraron? Porque era la manera de evitar mirar a Dios si Dios de alguna manera abría las puertas. Y eso era en el Antiguo Testamento. Y eso representó una actitud de reconocimiento, de soberanía de Dios, de inclinarte ante el verdadero Señor de señores, ante el Dios verdadero, y de decirle humildemente, tú eres el Dios, y tú solamente nos puedes permitir vida, porque tu misericordia es para siempre. Recuerda que la misericordia, el principio de la misericordia es la vida que Dios le da al hombre, la vida que nos permite tener. ¡Wow! Entonces estos dos principios, el principio de humildad delante de Dios, el principio de reconocer su grandeza y su soberanía, el principio de decir, Señor, no soy digno de ti. Tu santidad es tan grande que choca con mi pecado, que si tú yo quiero ponerme al igual de ti, viéndote cara a cara, voy a caer muerto, porque yo soy pecado y tú eres santidad. Y tener esos conceptos presentes, darle esa honra a Dios, darle ese reconocimiento a Dios, nos va a llevar a saber que también por su misericordia no somos consumidos. Por su misericordia no vamos a perecer. Por su misericordia no vamos a pagar nuestro castigo. ¡Wow! Que esto Dios te lo revele a tu corazón. Que Dios te lo siembre en tu corazón y en tu mente. Y bueno, pues vamos a ver entonces ahora ya con estos principios, ¿en qué momento de mi vida esa misericordia se tiene que activar? ¿Cómo la puedo yo ocupar como una herramienta? Y vamos a ver ahí en segundo libro de Crónicas, voy a regresar a ese libro, segundo de Crónicas 7, y voy a leer del verso 11 al 13. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Aquí nos regresamos un poquito y estamos leyendo ahora lo que previo había hecho Salomón del templo. Y dice en el 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Wow! Ve qué tremendo. Con esto tenemos que comprender que ahora, en nuestra vida del día a día, en tu vida, tú como hijo de Dios, tú que vives todos los días tu situación personal, no sé si eres un adolescente, no sé si eres un joven, no sé si eres esposo, esposa, no sé si eres adulto mayor. Lo que sí sé es que estás vivo y que eres un hijo de Dios y que tenemos que vivir en la misericordia de Dios. ¿Y cómo tengo que aplicar
o cómo tengo que usar esta herramienta de su misericordia en mi vida. Ya lo vimos, Él nos va a perdonar nuestros pecados. Lo primero es la actitud de humildad para que Él perdone nuestra iniquidad. Pero ¿en qué momento yo puedo solicitar aparte su misericordia? En un momento de dificultad, en un momento de crisis, en un momento de enfermedad, en un momento de una circunstancia difícil en mi vida. Yo no sé qué estás padeciendo ahora en este momento. Yo no sé si estás en una enfermedad que los doctores te han dicho esto es una enfermedad terminal. No lo sé. No sé si estás pasando una crisis financiera con esto que estamos viviendo de la pandemia. No lo sé. Yo soy Jorge Espinosa y estoy limitado. Pero te voy a decir lo que Dios me hace sentir que te diga. Que ese es el principio para que Él empiece a darte misericordia a ti. Dios quiere dar su misericordia. Si tú estás en una situación de ese tipo, dice aquí la palabra, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, si tú reconoces tu condición delante de Dios, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, si tú invocas a Dios y oraren y buscaren mi rostro, si tú oras, si tú reconoces tu situación, si tú has fallado, si por alguna circunstancia te has alejado y ahora quieres convertirte de nuevo al Señor, porque dice aquí, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Sanaré su tierra. Este es el momento de aplicar la misericordia de Dios a tu vida. Y que nadie te engañe. Que nadie te diga que eres un convenenciero. Que nadie te diga porque eres frágil espiritualmente, porque eres débil espiritualmente. Esas son mentiras del diablo. Acércate a Dios confiadamente al trono de su gracia, porque la misericordia de Dios se va a activar en tu vida y tú vas a recibir una tierra sana. Tú vas a recibir sanidad en tu cuerpo, sanidad en tus finanzas, sanidad en tu espíritu, sanidad en tu familia, sanidad en ti mismo, porque Dios así lo ha escrito, y lo que está escrito es la palabra de vida. Lo que está escrito es la justicia de Dios que tiene que aplicarse a nosotros. ¡Wow! Que Dios nos dé su misericordia en gran manera. Por eso digo que la ventana de bendición es la misericordia. La misericordia de Dios es ese gran ventanal que permite que Dios vea nuestra necesidad y que se active porque Él la desea dártela a ti y a mí, por cuanto nosotros hemos declarado nuestra condición delante de Él. Vamos ahora a ver el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 1, en donde ya habíamos platicado del nacimiento de Juan el Bautista. Su madre fue prima de María, la Virgen María, la madre terrenal de Jesús, y Elizabeth fue prima de ella, aunque Elizabeth era una mujer estéril y ya de edad, que no había podido procrear hijos, no había tenido la misericordia de Dios en ese momento. Su esposo era Zacarías, que también era sacerdote del templo, y en el sacerdocio que él ejercía, una vez fue elegido. Muchos dicen
o hablan de los sacerdotes que servían en el templo de Dios en la época de Jesús. Y el mismo Juan fue sacerdote de ese templo. Juan, el evangelista, el de los apóstoles. Él también fue un sacerdote del templo. Pero déjame decirte que había alrededor de más de 1000 sacerdotes. Es decir, que para que les pudiese tocar un servicio en el templo era muy difícil. Es decir, para que pasaran más de 1000 sacerdotes antes de que te tocara a ti, pues era muy difícil que te pudieran dar una oportunidad de servir en el templo. Pues a Zacarías le tocó. A Zacarías le tocó servir y dice en el verso 5, voy a leer: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y luego dice en el verso 11, ve lo que sucede: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. En el momento en que Zacarías empezó a servir, que le tocaba preparar el incienso, dice, se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Cualquiera que se nos aparezca algo que no identificamos, ¿verdad? Objeto volador no identificado, se nos puede aparecer y nos va a dar miedo. Aquí fue un ángel, gracias a Dios. Y dice la palabra del Señor: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¡Wow! Entonces, déjame comentarte cómo aplica la ventana de bendición de la misericordia de Dios a nosotros. Y ahora te lo voy a desglosar un poquito más. Dice que Elizabeth y su esposo Zacarías eran justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya habían alcanzado la misericordia del perdón de sus pecados, como tú y yo, como hijos de Dios. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, alcanzamos esa misericordia. Gloria a Dios por esa misericordia. Pero recuerda que la misericordia de Dios es permanente, es eterna, es de todos los días. Como lo dijo David, mejor es su misericordia que la vida. Vivo un día, vivo el que sigue, y todos los días son su misericordia, su misericordia, su misericordia. Elizabeth y Zacarías habían alcanzado el perdón porque eran justos delante de Dios. Pero la misericordia la tenemos que buscar todos los días, porque todos los días tenemos que buscar que nos vaya bien, que Dios sane nuestra tierra, que si hicimos algo malo, Dios nos lo vuelva a perdonar por medio de su misericordia que viene a través de la sangre de Cristo, lavando nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si yo estoy pidiéndole ahora, en este momento, por alguna otra necesidad, ¿cuál era la necesidad que tenían Zacarías y Elizabeth? La necesidad de que Elizabeth recibiera la misericordia de ser madre, porque nunca lo había podido lograr. ¿Cuál es tu necesidad ahora? Pues esa necesidad hay que ponerla delante de Dios. Hay que clamar a Dios pidiendo esa misericordia. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé con cosas que tú no te imaginas, porque la misericordia de Dios así es. ¿Cuál es tu necesidad? Grande, pequeña, incansable para ti, ponla delante de Dios. La necesidad de Zacarías y de Elizabeth era una necesidad incansable. Viejos, ya no podían tener hijos. Sus aparatos reproductores
ya habían cesado de hacer su función. La naturaleza ya no les ayudaba. La longevidad de sus cuerpos jugaban en contra de ellos. Por simple lógica científica, ellos ya no podían procrear. ¿Cuál es tu necesidad? Ilógica ante la naturaleza, ilógica ante la ciencia, imposible para la medicina, imposible para la realidad humana de conseguir la bendición que tú anhelas, la bendición que tú necesitas. Cualesquiera que sean, la debes de poner delante de las manos de Dios, para que esa ventana se pueda abrir, para que Dios la pueda ver y pueda ser movido a misericordia. Vamos a leer ahora en el verso 13, y dice, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Siempre Dios, en base a su misericordia, te va a dar una promesa, te va a dar una contestación, te va a dar un ánimo de vida, te va a dar un nuevo proyecto de vida. Lo que estaba muerto lo va a convertir en vida, lo que estaba seco lo va a hacer florecer. Él va a traer aguas de vida del sequedal, dice la palabra. Va a convertir los desiertos en lugares fértiles, en donde se darán vegas y pastizales, porque esa es la misericordia de Dios para ti y para mí. Si tú y yo lo creemos, lo anhelamos y lo hacemos sobre nosotros. Y dice en el verso 18, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Como cualquiera de nosotros, siempre va a venir el desánimo, siempre va a venir la interrogación, siempre va a venir aquel que va a querer tumbar el sueño de Dios en nuestra vida. Créelo. Rompe todo paradigma de tu mente. Entrégale tu mente a Cristo. Trae todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Rompe todo lo que esté y juegue en contra de lo que tú deseas y anhelas. Rómpelo. Y aquel que quiera venir a hablarte en contra, hazlo a un lado, cállalo. No lo escuches. Pon oídos sordos y escucha la promesa de Dios. No te quedes con el puntito negro en la pared blanca que es la misericordia de Dios para tu vida. ¡Wow! Que esto sea palabra de Dios para ti. Dice en el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¡Wow! La palabra se hizo realidad. Lo imposible, posible. Lo que era una mentira para el mundo se convirtió en una verdad para el mundo. Lo que era algo intangible se convirtió en algo tangible, un bebé. La misericordia que Dios le dio a Elizabeth de abrir su matriz. ¡Wow! Dios te ha llamado a recibir su misericordia. No solamente recibimos azotes y palos. Lo primero que tú y yo necesitamos es la misericordia de Dios, porque es la que nos va a bendecir día con día, la que nos va a ayudar a alcanzar nuestros anhelos y proyectos. Y voy a terminar con esto: el pacto de misericordia que Dios hace con nosotros, el pacto que Dios anhela dar a sus hijos, a los arrepentidos, a los genuinos, a los que buscamos permanecer en santidad. Que Dios te bendiga con este pacto que yo espero que tú y yo hagamos juntos,
Dice así en el Salmo 103. Y no lo voy a leer todo, pero yo quiero que tú lo leas después en tu casa y que hagas este pacto con el Señor. Dice así la palabra del Señor Salmo 103. Y voy a leer algunos versos muy específicos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Que Dios derrame su misericordia sobre de ti y sobre de mí en estos tiempos de dificultad, porque nosotros somos hijos que le tememos a Dios. Él va a derramar su misericordia, su justicia y su verdad. Solo acerquémonos confiadamente, con un corazón contrito y humillado. Que Dios te bendiga y continuamos con nuestro programa de esta tarde. Bendiciones, hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Espero que la conferencia que has escuchado haya movido tu corazón y que hoy en esta tarde estés dispuesto, valiente a hacer un compromiso con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere tener una relación personal contigo el día de hoy. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, te animo a que me acompañes en esta oración de fe, repitiendo lo que yo voy a orar delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me pongo delante de ti, pidiendo que en este momento todo lo que he hecho mal de ti, yo lo declaro, lo pongo delante de Jesucristo. Perdóname, Jesús, de toda la iniquidad, de todo lo malo que he hecho delante de los ojos tuyos y delante de los hombres. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie y me haga una criatura nueva, me haga un hijo de Dios. Te pido, Padre, que me inscribas en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo descienda a partir de este momento y habite en mi corazón, y que sea sellado por el Espíritu Santo y que yo sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, déjame decirte que a partir de hoy eres un hijo de Dios. Así es que te esperamos aquí en Casa del Rey. Nos gustaría conocer de ti. Mándanos, comunícate con nosotros, dinos tus inquietudes, tus solicitudes de oración, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no,
no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo, el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1,000,000. $1,000,000, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey, por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo, eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Hola mis amados, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos esta tarde, espero que haya sido de gran bendición para tu vida esta palabra y pues gracias a Dios por los chiquitines que nos acompañan en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, así es que vamos a orar. Señor, amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Dios, porque nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por tu favor, gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea sellada en cada uno de los corazones, Padre Santo, de cada uno de mis amados hermanos. Bendíceles. Bendecimos en esta hora, Señor, a Casa del Rey. Bendecimos a cada una de las personas que nos acompañan en esta hora, Señor. Que tu sangre, tu misericordia y la vida de Jesucristo sea en cada hogar aquí representado, Señor. Bendecimos, Señor, grandemente la vida de Guillermo Lorenzo, de su familia, Señor. Guárdales, bendíceles y prospérales, Señor. Asimismo de Jessica, Señor, una bendición especial a su vida, sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús, les bendecimos a sus hijos, a su esposo. Bendecimos la vida de Ricardo, Señor. Tu gracia y tu favor le acompañen. Bendecimos la vida de Tere, la abuelita de Uri, Señor. Una bendición especial a su vida, mi Dios. Bendecimos la vida de Alejandra, de César, de Brian, de Jadacita. En el nombre de Jesús, tu bendición, Señor, sea de lo alto, Señor, sobre su vida. Bendecimos también la vida de Esli Hernández, de Ricardo, de sus niños. En el nombre de Jesús, una bendición de lo alto hacia sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida de Vero Rueda. Señor, tu gracia, tu favor sea sobre su cabeza, Señor.
sobre la vida de su nietita, Señor Jesús. Les bendecimos, Padre Celestial. Bendecimos sus casas y bendecimos, Padre Santo, la vida de casa del Rey, mi Dios. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos que ningún virus, ninguna bacteria nos alcanzan, Señor, por tu misericordia, por tu favor y por tu sangre que es derramada sobre nuestras cabezas. Ponemos la sangre del Cordero sobre los postes y linteles de nuestras casas, Señor, de nuestras habitaciones, los postes y linteles de las ventanas y de las puertas, y declaramos vida, declaramos sanidad y salud sobre casa del Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y recuerda que nos vemos el día martes a las 8 de la noche. Bendiciones. Recibe un fuerte, fuerte abrazo de parte de Casa del Rey y recuerda, síguete cuidando. Que Dios te bendiga. Te amamos.